empezar, yo quisiera entonces mostrarle en qué consiste la nanotecnología, qué es la nanotecnología, según la Iniciativa Nanotecnológica Nacional. Miren que define la nanotecnología como investigaciones y esfuerzos de desarrollo a un nivel atómico o molecular para crear estructuras y sistemas aplicables a diversos aspectos. Pero realmente la nanotecnología ya tiene delimitada el tamaño de la palabra nano, ¿sí? De la palabra nano. Entonces, es una unidad de medición como cualquier otra, solamente que las nanopartículas, ¿sí? Las nanopartículas o los nanomateriales son aquellos materiales que tienen una escala nanométrica entre 1 y 100 nanómetros. Todo aquello que esté por encima ya no es considerado un material a escala nanométrica. Y lo que esté considerado por debajo de 1 nanómetro ya es prácticamente a nivel molecular. Entonces, si se pueden dar cuenta, aquí tenemos entonces el metro, los balones, te van reduciendo la hormiga, los glóbulos rojos, las bacterias, los virus. O sea que los virus, algunos virus, por ejemplo, hace poco nosotros le tomamos un espectro en un microscopio de, de, de barrido electrónico a un virus que es uno de los, bueno, es un virus que ataca unas bacterias que se llaman fagos y precisamente tiene una estructura nanométrica porque mide 100 nanómetros. Ya por debajo de un nanómetro, entonces ya estamos hablando de moléculas, ya estamos hablando de átomos, entonces ya eso no se considera como materiales nanométricos ni como nanopartículas. Y hoy principalmente le voy a hablar de de unas nanoestructuras que son bien útiles para la agricultura. Entonces, cuando nosotros hablamos de ciertos materiales y cuando digo bulk es en estado sólido a gran escala, estos materiales tienen ciertas propiedades físicas y químicas. Pero cuando nosotros, por ejemplo, vamos reduciendo la escala ya a nivel nanométrico, las propiedades de los materiales comienzan a cambiar completamente. Entonces, ¿qué tenemos arriba? Arriba tenemos la plata. Y esta es la plata en bulk, en masa. ¿De qué color la vemos? La vemos de color plateado y por ahí recibió el nombre de plata. Pero cuando yo bajo a escalas nanométricas, ya yo puedo ver la plata en distintos colores. ¿Qué tengo abajo? Tengo plata, pero plata a escala nanométrica. Entonces aquí tengo la plata en todos los rangos de longitud de onda del visible. O sea, la plata puede tener todas estas coloraciones y también el infrarrojo como está aquí. Así que no se ve nada. Parece que estuviera transparente, pero realmente él tiene un espectro. Entonces, miren la plata de color amarillo. Estos son nanotriángulos de plata. Estos son nanotriángulos que yo he sintetizado y que tienen todas estas coloraciones. Entonces, miren cómo cambia solamente a las propiedades físicas que vemos aquí. A simple vista podemos ver que la nanotecnología es un mundo completamente distinto. ¿Cuáles son los usos de la nanotecnología? Entonces, tenemos muchísimas aplicaciones, desde la medicina, la farmacéutica, como desarrolladores de drogas, de nanosensores, nanopartículas para terapia génica. Tenemos nanopartículas para monitoreo del medio ambiente, para tratamientos de aguas residuales, purificación de agua, remediación de suelos, generación de energía. En la industria tenemos también nanotecnología en la industria de automóviles, en la industria cosmética, textil y de deporte, pero teniendo en cuenta este curso nos vamos a enfocar entonces en la nanotecnología con aplicaciones en agricultura y el sector alimentar. Entonces, tenemos, ¿cuáles son algunos usos de la nanotecnología? En nanofertilizantes, en empaquetado y almacenamiento de nutrientes, en el procesamiento de algunos alimentos, utilizamos entonces la nanotecnología. Existen muchísimos tipos de nanopartículas, entonces
Aquí tenemos, por ejemplo, nanopartículas poliméricas. Aquí en este ejemplo, en esta imagen como tal, estamos viendo la nanopartícula desde el punto de vista de uso en salud, donde se utiliza como un nanocarrier o un material que transporta fármacos o drogas para el tratamiento de algunas enfermedades. Pero asimismo, en la agricultura nosotros también vamos a ver estas nanopartículas como algunos vehículos para transportar fertilizantes, para transportar agua, etcétera. O sea, dependiendo en la utilidad que le queramos dar. Entonces, vamos a encontrar nanopartículas poliméricas de diferentes formas, nanocápsulas, nanoesferas, dendrímeros, liposomas, micelas. También tenemos nanopartículas metálicas, como nanopartículas de oro, tenemos nanopartículas magnéticas, como nanopartículas de óxido de hierro, nanopartículas de sílice mesoporosas, y las que se dieron a conocer inicialmente y fue como uno de los primeros boom, que fue los nanotubos de carbono. Entonces, últimamente hay muchísimo interés en la industria farmacéutica en lo que son las nanopartículas a escala biológica, como los liposomas y las micelas. De hecho, en cosmetología, muchas de nosotras utilizamos lo que son el agua micelar. Entonces, el agua micelar precisamente es una nanopartícula que permite la remoción de algunos residuos de maquillaje debido entonces a esas propiedades hidrofóbicas e hidrofílicas de las cadenas lipídicas, ¿sí? Con cola polar, apolar y con cabeza polar. Pero los liposomas se están utilizando mucho también para llevar algunos fármacos a unas concentraciones necesarias a baja escala y son beneficiosos para la industria farmacéutica porque le permite de pronto un menor gasto en los materiales y la acción de los fármacos es muy efectiva y puede entonces penetrar, porque como tienen la misma estructura de una célula convencional, ¿verdad? Esto permite de que sean muy atractivos para transportar diferentes compuestos. Aquí podemos ver vitamina E, carnitina, cafeína, etc. Entonces ya muy bien ustedes saben cuáles son los tipos de interacciones a nivel molecular de este tipo de liposomas, ¿verdad? Aquí podemos ver que ellos lo que quieren es buscar la menor área de interacción, ¿verdad? Y por lo tanto se agrupan y hacen este ensamble de forma automática. Ellas simplemente para disminuir las fuerzas de interacción entre las otras moléculas polares, como por ejemplo moléculas de agua, ellos lo que hacen es que se rearreglan para generar entonces los liposomas. ¿Cuál es la diferencia entre un liposoma y una micela? Que los liposomas entonces serían una bicapa lipídica, a diferencia de la micela, que es una monocapa lipídica. ¿Mm? ¿Qué otro tipo de aplicaciones vemos en los diferentes tipos de nanopartículas? Aquí, por ejemplo, tenemos los quantum dots. Muchos de nosotros tenemos en nuestras casas de pronto un televisor con quantum LEDs, ¿sí? Que son nanopartículas, en este caso son nanopartículas que se le conocen como quantum dots, que es una mezcla entre material orgánico e inorgánico que le permite ciertas propiedades a estas nanopartículas. Muchas son de selenuro de cadmio, de selenuro de zinc, y esta permite entonces que, de cierta forma, al aplicar un campo magnético, tú puedas tener una coloración. Dependiendo del tamaño del quantum dot, tú vas a ver cómo emite una señal de fluorescencia o florece, ¿verdad? A cierta longitud de onda. Y es por eso que nosotros vemos, entonces, esta es más pequeña y a medida que cambia el tamaño, vamos a ver diferentes coloraciones de los quantum dots. Y eso mismo ocurre con otro tipo de nanopartículas, que son las nanopartículas metálicas. En este caso, en la imagen inicial, cuando le estaba mostrando la plata, ustedes vieron diferentes coloraciones de la plata. Asimismo, el oro, a una escala nanométrica, también tiene diferentes coloraciones. Y lo que estamos viendo aquí es soluciones de nanopartículas de oro a diferentes tamaños, y esos tamaños hacen que se genere
lo que se conoce en nanotecnología como plasmón de resonancia magnética. De una forma muy sencilla se lo voy a tratar de explicar y es simplemente que los electrones que se encuentran en la capa exterior de la nanopartícula pueden moverse como si fuesen un mar de electrones. Entonces hay unas transiciones, ¿verdad?, electrónicas de absorbancia que permiten entonces tener unas bandas de absorción de la energía y a la misma vez emitir entonces una radiación electromagnética, que en este caso es una radiación visible y nos permite ver entonces diferentes coloraciones dependiendo del tamaño de la nanopartícula. Miren que aquí hablan de una aplicación que más adelante se las voy a explicar, que significa SERS, y esta explicación es Surface Enhancement Raman Spectroscopy, que no es más que una técnica espectroscópica diferente a la de infrarrojo, que ya la había mostrado anteriormente. Este se llama espectroscopía Raman, que el profesor Jorge en la presentación habló muy bien de 7 tipos de espectroscopía, muchas de ellas basadas en espectroscopía infrarroja, otras en espectroscopía Raman, en fluorescencia y en terahertz para análisis de suelo. Aquí entonces es espectroscopía Raman, ¿verdad? Para hacer un aumento de las señales basadas en superficies que están estructuradas a escalas nanométricas. ¿Qué nos permite esto? Nos permite que si yo tengo un contaminante ambiental o si yo tengo un analito que quiero detectar, pero que está en unas concentraciones demasiado bajas, yo puedo hacer una superficie nanoestructurada o tener en solución nanopartículas que cuando interaccionen con el analito y le coloco una radiación electromagnética, que en este caso, como es espectroscopía Raman, es un láser, a una sola longitud de onda, yo voy a hacer que esas señales se aumenten muchísimo más y me permitan hacer las detecciones. Así sea que tenga unas concentraciones completamente bajas. ¿Cuál es el beneficio de este tipo de técnica? Que es una técnica que no es destructiva, es una técnica que la puedes llevar al campo, o sea, tiene muchísimos beneficios. Aquí, por ejemplo, entonces estamos viendo, ¿verdad?, que si yo tengo nanopartículas, estas son nanopartículas de plata o nanotriángulos de plata. Lástima que no coloqué la imagen de cómo se ve un nanotriángulo, es precisamente así, como un prisma. Y yo le excito a una longitud de onda, voy a tener un plasmón de resonancia a otra longitud de onda, a un máximo de absorción. O sea que yo por cada línea de excitación voy a ver un patrón para cada una de estas soluciones. Y aquí simplemente estoy cuantificando o estoy haciendo como una caracterización de cómo yo puedo, cuando hago mi síntesis, establecer qué tipo de nanopartículas quiero generar, qué tamaño de nanopartículas quiero generar. Porque el tamaño, recuerden que el tamaño tiene que ver y varía entonces la absorción electromagnética de cada una de estas nanopartículas sintetizadas. ¿Cómo yo puedo hacer la caracterización? Entonces, mire, esto que están viendo aquí en esta imagen, esto también fue sintetizado durante mi estancia doctoral en la Universidad de los Andes. Esto que ustedes ven aquí, este material que es como una bolita llena de puros poros, esto se llama Metal Organic Frameworks. Entonces, son un material a escala nanométrica donde yo dentro de ese material yo puedo encapsular gases de invernadero, otro tipo de gases que yo quiera. De pronto puedo llevar un fármaco o almacenar un componente en particular o un fertilizante en particular y ver cómo eso, por ejemplo, puede generar una mejor liberación del fertilizante del suelo o una mejor absorción de ciertos nutrientes en el suelo. Entonces, le pueden buscar diferentes aplicaciones. ¿Cómo yo puedo obtener esta imagen? Entonces, a través de un microscopio de barrido electrónico. Entonces, ustedes en microbiología utilizan mucho un microscopio óptico, es decir, que lo que utilizan como fuente de radiación es la luz, ¿sí? Y lo que ustedes ven cuando miran a través del microscopio, ven una bacteria, es realmente la interacción de la luz con
con esa bacteria, lo cual le permite la amplificación de algunas señales y pueden ver a una mayor escala, dependiendo del objetivo, pueden ver entonces ese microorganismo. A diferencia de una bacteria que está ya a la escala de micrómetros, y por eso es que viene microbiología, ¿verdad? Porque muchas de estas bacterias, microorganismos, tienen una escala micrométrica. Cuando yo hablo de nanomateriales, entonces vamos a estar hablando de una escala nanométrica. La radiación a la longitud de onda de la radiación visible es muy grande. No permite hacer una interacción con nanomaterial. Por lo tanto, yo necesito algo que me genere una interacción directa con estos materiales. Y para eso yo utilizo lo que se llama un electron gun o una pistola de electrones. Desde ahí es que viene este otro tipo de microscopía, que es microscopía electrónica de barrido o comúnmente Scanning Electron Microscope o SEM. Entonces, si yo quiero ver una nanoestructura o una superficie nanoestructurada, la única forma de poderlos ver es a través de un microscopio electrónico de barrido o de transmisión. Existen dos tipos de técnicas para ver este tipo de nanomateriales. Y el electron gun no es más que una pistola de electrones con un beam que hace que repelen y se colimen sobre la superficie, y luego hay unos detectores que te permiten ver todos esos electrones que repelen o chocan contra tu material estructurado o tu nanomaterial, y logras ver entonces en blanco y negro todo aquello que está más cerca o más grande, lo vas a ver con más intensidad o más claro, y lo que está más pequeño simplemente no ves, sino más regiones más oscuras. Entonces con eso tú vas a tener un patrón. Vas a verlo prácticamente como una foto a blanco y negro. Pero hay otro tipo de caracterización de nanomateriales que no utiliza microscopía de electrones, sino que se llama microscopía de fuerza atómica. Y en esta microscopía tú necesitas varias cosas. Necesitas un cantilever, que es esta punta a escala prácticamente atómica, molecular, que interacciona con tu muestra, ¿sí? Te va a haber una fuerza de interacción a nivel molecular, como las fuerzas que ustedes conocen de Van der Waals, de interacción ion-ion. Va a haber una fuerza de atracción o de repulsión tal que te permite ver ese patrón, ¿verdad? Hace un barrido sobre la superficie y te permite ver entonces qué patrón tienes tú topológicamente sobre esa superficie nanoestructurada. Y eso tú lo vas a ir monitoreando a través de un láser que te va generando entonces ese patrón. ¿Mm? Y estas son imágenes reales. Estas son imágenes de una síntesis que yo hice de nanorods de oro. Entonces, estos son nanopartículas de oro. Miren, si ven, es como si fueran arrocitos, rods, como especie de arrocitos, sobre nanoporos de una superficie de titanio. Y esto yo lo hice con la finalidad de hacer sustratos CERS, lo que le había mencionado anteriormente, ¿verdad? Un sustrato, perdón, un sustrato que te permite entonces monitorear ciertos analitos a bajas concentraciones. Miren entonces a qué concentraciones estoy detectando. A -4, a -6, a -8 molar. Son concentraciones supremamente bajas de una molécula que se llama 4-ABT o 4-aminotiolfenol, que cuando simplemente interacciona con esa nanoestructura, tú vas a poder ver algunas señales. Entonces, a esas concentraciones tan bajas, en un equipo convencional de Raman o de espectroscopía, tú realmente no verías nada. Pero si tú tienes una superficie nanoestructurada y depositas un volumen de ese analito, tú vas a aumentar esas señales y te va a permitir ver esas señales a esa concentración. Entonces, esto es una forma de monitorear, por ejemplo, y tiene muchísimas aplicaciones a nivel farmacéutico. Pero vamos a entrar propiamente ahora a ver cuáles son esas aplicaciones prometedoras en la agricultura. Entonces, aquí podemos ver que la nanotecnología puede ser utilizada, ¿verdad? En muchas aplicaciones a nivel de producción
alimentaria. Entonces, por ejemplo, aquí podemos utilizar la nanotecnología como fertilizante a escala nanométrica, como un agroquímico nanoencapsulado, como un nanosensor, como nanobiotecnología para la mejora de plantas, para el tratamiento de agua, para el manejo post cosecha, para la detección y manejo de enfermedades, para la remediación del suelo, para nanobiosensores para la seguridad alimentaria. Entonces, tienen un sinnúmero de aplicaciones. Hoy les voy a mostrar algunos ejemplos y de hecho parte de esta literatura yo se la voy a subir. Entonces, ya vieron que actualicé el aula virtual, pero en Teams ustedes tienen también otros videos y otras cosas. Entonces, voy a subírsela al aula virtual, algunos los artículos científicos que yo considere, y si ustedes creen que quieren de pronto hacer su anteproyecto en una línea diferente, con unos artículos diferentes, también me pueden proponer eso. O sea, completamente abierto a lo que ustedes consideren en ese anteproyecto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos entonces lo que son nanofertilizantes, ¿sí? Fertilizantes a escalas nanométricas. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, una nanopartícula de hidroxiapatita, ¿verdad? Dopada con algunas moléculas como zinc y magnesio, y ven entonces cómo, por ejemplo, esa modificación permite que la urea, que es un fertilizante de los más comunes, puedan ser entonces, hacer que haya una mejor disposición de este fertilizante en el suelo. Entonces, simplemente es un mejoramiento del suelo para poder transportar cierto tipo de fertilizantes. Entonces, aquí en este caso, la hidroxiapatita, eh, que es fácil de sintetizar, ¿verdad? Que no es más que hidróxido de calcio más ácido fosfórico, vamos a generar esta molécula que es una molécula coordinada, ¿sí? Es una molécula inorgánica coordinada, que va a permitir entonces, si lo estamos viendo aquí, va a permitir que esa molécula de hidroxiapatita, si la dopamos con zinc o magnesio, siendo la representación de las bolitas rojas del zinc y el magnesio, el de color morado, vamos a ver que esa estructura cristalina de ese compuesto, ¿verdad? Va a hacer que haya una mayor disposición de la urea, en este caso el nitrógeno, que es una de las principales fuentes de alimento de las plantas. Entonces, si tengo la hidroxiapatita convencionalmente y con estos lados poconuria, esta es la cantidad de hidroxiapática, dos moléculas. Pero si yo la dopo, eso genera una mayor área de superficie, modificando la estructura cristalina de la molécula de hidroxiapatita y permite una mayor captación de urea. Entonces, de esto, si lo vemos bien, ¿verdad? Podemos ver esa liberación del nitrógeno. Aquí simplemente nos están mostrando que uno de los mejores usos es con el zinc. Y podemos darnos cuenta aquí, entonces, por ejemplo, con el magnesio mejora un poco, pero con el zinc mucho mejor. Y a lo largo de los diferentes días y los diferentes porcentajes de nitrógeno podemos ver como esa liberación del nitrógeno. Aquí tenemos hidroxiapatita convencional, está modificada con magnesio y está modificada con zinc. Entonces, y asimismo, entonces podemos verlo, ¿verdad? Esa disposición de cómo libera el nitrógeno a lo largo del tiempo. Entonces, miren que aquí estos materiales a escala nanométrica pueden ser utilizados como, eh, eh, em, como un deliveries de fertilizantes, como que entregan, ¿verdad?, al suelo fertilizantes. Ahora aquí vamos a ver, déjenme ver, déjenme ver aquí. Aquí vamos a ver, me deja ver. ¿Cómo podemos utilizar entonces estas microcápsulas también para encapsular diferentes compuestos? Aquí, por ejemplo, están modificando, ¿verdad?, esta estructura
para hacer transporte de gases, por ejemplo, para el cambio climático, pero a la vez también de pronto captación de otro tipo de gases, de efectos de invernadero. Aquí en este caso están utilizando entonces esta molécula, ¿verdad? Que no es más con un proceso que nos permite hacer una nanoestructura. Aquí entonces van abriendo para ir mirando el interior de esas cápsulas, que es lo que vemos aquí de estas microcápsulas. Ya esto ya no son escala tan pequeña, esto ya está prácticamente a un micrómetro, miren, que es lo suficientemente grande, ¿verdad? Esto debe estar como entre unos 20 micrómetros más o menos. O sea, ya no es tan nanoestructurada, pero sí te permite a ti generar estructuras donde al interior sí podemos ver lo que se llaman como nanowires o estructuras en como líneas o fibras, ¿verdad? De nanopartículas, donde tenemos también estos puntos amarillos que son nanopartículas de oro y te permite hacer transporte entonces de gases. Al mismo tiempo, ustedes también podemos hacer monitoreo de patógenos, ¿verdad? A través de lo que son los nanosensores. Entonces, otro tipo de aplicación son monitoreo de la salud de la planta a través de nanosensores. Entonces, aquí, por ejemplo, este artículo me parece supremamente interesante porque aquí utilizan, por ejemplo, una planta y quieren monitorear en campo si esa planta está generándose algún estrés a nivel oxidativo. Entonces, una de las formas de monitorear el estrés oxidativo es a través de la generación de especies reactivas de oxígeno. En este caso, ellos hacen una calibración con peróxido y luego hacen el monitoreo para identificar si realmente pueden ver en tiempo real, si pueden ver si la planta está sometida a algún tipo de estrés. Entonces lo que hacen aquí es que excitan la planta con 785, un láser de 785 nanómetros, que es un láser muy cercano al infrarrojo, ¿verdad? Excitan. ¿Y qué utilizan para generar entonces ese reconocimiento de esta molécula de especie reactiva de oxígeno? Utilizan un single wall carbon nanotube, que sería como un nanotubo de carbono de una sola capa, lo modifican con una hebra de DNA y a eso entonces le colocan un grupo hemo. ¿M? Ese grupo hemo, cuando interacciona, ¿verdad? Que es la representación que vemos aquí. Vemos entonces el nanotubo de carbono, vemos el adaptámero o la hebra de DNA de una sola capa, de una sola línea, y vemos que está funcionalizado con un grupo M. Esto es antes del estrés oxidativo, luego que se genera la generación de estrés oxidativo y aparecen estas especies reactivas de oxígeno, ellas interactúan con el grupo hemo y lo que hacen es que hay una disminución de la fluorescencia. Entonces, si nosotros lo vemos a través de una cámara infrarroja cercana, podemos ver cómo tradicionalmente en espectroscopía eso se le llama quenching, o sea, cómo hay una disminución de la fluorescencia a medida que aumentan las especies reactivas de oxígeno. Entonces, esta hoja, si ustedes pueden ver aquí antes, déjame mostrar el puntero. Antes del estrés oxidativo, ellos hacen diferentes tipos de estrés oxidativo a través de radiación ultravioleta, le colocan un fitopatógeno, o sea, hacen como diferentes monitoreos de estrés oxidativo. Ellos ven cómo entonces antes de hacer que la planta pase por ese estrés se ven algunas señales altas, ¿no? Pero a medida que la planta comienza a estresarse, a generar estas especies reactivas de oxígeno, hay un cuencheo, hay una disminución de algunas señales y se ve mucho menos rojas, si se dirigen un poco más al azul, al verde o al amarillo, y una menor coloración rojiza. Entonces, eso prácticamente es lo que hace que con una simple imagen tú puedas hacer un nanosensor con materiales nanométricos que te permita ver, por ejemplo, en este caso, si la hoja está sometida a peróxido o si está sometida a ultravioleta. ¿Cómo se ve eso? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, si la hoja la sumergen en agua, no pasa absolutamente nada.
pero si la someten en algún proceso enzimático o a peróxido, podemos ver que la hoja sí comienza a deteriorarse, ¿verdad? Y hay entonces una disminución de la fluorescencia, lo que quiere decir que rápidamente tú puedes detectar si la planta está sometida a estrés o no. Hay otros tipos de entonces de usos de nanobiotecnología en agricultura. Aquí, por ejemplo, utilizan algunos compuestos. Este es fulereno, ¿verdad? Este es óxido de cerio. ¿Cómo estas nanopartículas pueden mimetizarse y convertirse como si hicieran alguna acción enzimática para aliviar el estrés oxidativo, para incrementar la fotosíntesis, para aumentar la asimilación de carbón, para incrementar la productividad del crecimiento de la planta? Y cómo también pueden ser utilizados algunos nanomateriales para aumentar la asimilación de carbón, para aumentar la habilidad de cerrar los estomas, que es aquel que permite de muchas veces la captación de gases o también de absorción de agua de la planta. Cómo reducir los niveles de estrés oxidativo, incrementar la fotosíntesis, etcétera. Entonces, miren toda la variedad de nanopartículas o de nanomateriales que se usan, ¿verdad? Y de cierta forma, estos materiales tienen que ser monitoreados, validados, si no les genera algún daño a la planta, ¿sí? Y que de cierta forma tiene ciertos beneficios, ¿sí? Por ejemplo, si la planta está sometida a altos niveles de sal, a bajas de pronto contenidos de agua, especies reactivas de oxígeno, metales pesados. Entonces, cómo estas nanomateriales pueden compensar esas condiciones adversas en la cual está sometida la planta en esos momentos. Entonces, por ejemplo, miren que para el cacao, clave. Clave, por ejemplo, nanopartículas de hierro, de óxido de zinc, de óxido de silicio. ¿Por qué? Porque de cierta forma entonces reduce que la planta absorba este tipo de material. Entonces, miren que eso es una opción de pronto dentro del anteproyecto para poder investigar. A la vez también se utiliza para prevenir a la planta de muchos patógenos, de hongos, de bacterias. Aquí podemos ver que entonces como fungicida. Entonces, dependiendo del tipo de nanopartícula, aquí podemos ver algunos ejemplos. Mire que la de plata dice que reduce la severidad de las enfermedades generadas por bacterias, por nematodos, por hongos, así mismo como la de cobre. La de carbón también son antihongos, la de titanio también son antibacteriales y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos de cerio, de magnesio, de silicio y aquí te dan los ejemplos, ¿verdad? De dónde pueden ser utilizadas. Y por último, ya para mostrarle cómo y cerrar la clase de hoy, ¿qué hora es? Bueno, ya son las 7 de la noche. Quisiera entonces mostrarle que otro tipo de uso se le puede dar a los nanomateriales y que de cierta forma ustedes también pueden ser utilizados en el campo o en la agricultura. Por ejemplo, aquí para tratamientos de agua. Que si tenemos algunas aguas residuales en donde estamos en unas condiciones donde la plantación de pronto no podemos tener agua a mejores condiciones, entonces uno puede generar un material poroso, en este caso son unas resinas acrílicas, ¿verdad? Donde están mostrando prácticamente la síntesis, que no voy a entrar en ningún detalle al respecto, y te muestran entonces la capacidad que tienen estos hidrogeles, ¿verdad? Para hacer todo el proceso entonces de reducción, de óxido de reducción de algunos contaminantes y que te permite entonces de cierta forma la purificación de cierta agua. Entonces, miren que eso prácticamente es lo que usamos nosotros comúnmente en nuestras casas. En nuestras casas, muchos de nosotros, por ejemplo, para tratamientos de agua o purificación de agua, lo que tenemos, hay algunos que usan carbones activados, que no es tan conveniente, ¿verdad? Porque saben que es simplemente un proceso que se le hace
a la materia orgánica para generar entonces cierto tipo de carbón y ese carbón absorbe dentro de ese material poroso algunos contaminantes, pero que de cierta forma es un material que se satura con facilidad. Entonces, pero cuando nosotros usamos resinas, ¿verdad? O otro tipo de filtros, por ejemplo, en casa, que usan resinas, ya eso tiene, le da una mejor capacidad para captar ciertos contaminantes como metales pesados, etcétera. Ya la cuestión del sabor y todo eso ya lo dan entonces otros tratamientos, como por ejemplo, ustedes saben, la ósmosis inversa, y ultravioleta, ya eso le quita entonces algunos iones de cloro, algunos sabores extraños que de pronto le podamos conseguir al agua. Entonces, esto es una posibilidad también. Listo.